Me gusta dialogar como conociéndonos. Mi nombre es Dania Tabela, ya les conté el origen, ahora les cuento qué hago acá. Bueno, yo soy contadora pública, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Tengo una maestría en finanzas públicas, provinciales y municipales, también de la Universidad Nacional de La Plata. Soy profesora en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, de donde además soy vicerrectora de la universidad. Y en esta universidad soy profesora titular del área de Ciencias de la Gestión, que es las que damos todas las materias vinculadas a Administración y Gestión en las distintas carreras. Soy docente de varios posgrados, entre ellos la especialización en Planificación y Política Pública Territorial. He tenido la oportunidad de estar en varias charlas de las escuelas de dirigentes, unas iniciativas que a mí me encantan porque me parece que nos ponen a todos en otro lugar a la hora de discutir las políticas que ocurren en nuestras ciudades. También fui secretaria de Políticas Universitarias, subsecretaria y secretaria de Políticas Universitarias durante este gobierno de la Nación, en el Ministerio de Educación de la Nación. Y actualmente, además de ser vicerrectora, soy miembro del directorio de la CONIAU, que es la comisión que acredita la calidad universitaria, para ponerlo en síntesis. Eso es más o menos mi currículum, como dicen ahora que se presentan todos, esposa de Damián, mamá de Eugenia, pero digo no, sí, mamá de Eugenia es lo más importante y es el trabajo más interesante que tenemos en nuestra vida. Así que bueno, ahora si me cuentan ustedes más o menos quiénes son y de qué institución están representando, así empezamos a charlar un poquito. Caballero. Soy Martín Clancy, soy productor, asesor agropecuario, y asesor, distribuidor de insumos y soy asesor técnico de una asociación de productores local que se llama Asociación Regional de Productores de Areco. Productores agropecuarios, Sí. Perfecto. Yo soy Nahuel Filipini, estudiante de acá de la UNSAR de la licenciatura en Gestión Ambiental. Rodrigo Arrieta, de la misma carrera, licenciatura en Gestión Ambiental. Yo soy Hugo Vizca, soy papá de dos chicos que juegan al rugby, de 22 y 27 años, y soy el dirigente del Areco Rugby Club, soy el presidente actualmente, así que por eso venimos. Muy bien. Sí, mi nombre es Viviana López, soy técnica en gestión hotelera y soy secretaria del Centro de Jubilados, y por eso estoy acá. Yo soy Adriana, abogada penal. Malena, soy administrativa de la universidad. Y alumna mía debe ser por la cuarta o quinta vez que escucho una clase mía, fue alumna mía en una tecnicatura. En fin, Malena es como fan, se ve que le gusta escucharme. O se tortura. Bueno, profesora Rastelli, profesora de la casa, Cecilia Rastelli. Natacha Boliden, de la Académica Usada. Yamil Baniu, abogado para la Secretaría de la UNSAR. Antonella Lucena, estudiante de la Tecnicatura en Administración. Soy Rodrigo Bucana, soy presidente del Club de Pescadores y vicepresidente de la Asociación. Gracias. Yo soy Josefina Gómez, estudiante de la Administración de la UNSAR y estoy en el Centro de Estudiantes. Soy Manuel Keplari, soy licenciado en Administración de Empresas y estoy representando a una ONG que se llama Arecos, que con Tere somos los fundadores, uno de los fundadores, de una ONG que concientiza sobre la sustentabilidad local. Sobre la sustentabilidad ambiental. María Russo, trabajo en INTA y estoy a cargo del ProBol. Bien. Diego Venegas, médico veterinario, trabajo particular en crianza y reproducción de caballos y soy integrante de la comisión de la AVE, de la Asociación Argentina Veterinaria Química. Mi nombre es Susana Zitanich, soy docente, profesora de ciencia primaria, profesora de educación musical, tecnicatura en guía de turismo. Para que no termine, estoy jubilada, entonces ahora estoy estudiando en la UNSADA gestión de patrimonio, haciendo gestión de patrimonio y también esta escuela de dirigentes. Además tengo 3 hijos, 35, 33, 28, en Buenos Aires y nada más. Nada más y nada menos. Nada menos. ¿Y estás en alguna organización social? Sí, además, sí. Soy de la colectividad de los croatas. Ah, perfecto. Asociación Croatas de Areco. Patricio Santos. Pertenezco a la comisión de la Sociedad Italiana de acá de San Antonio de Areco. Soy productor de seguro, papá,
montones de cosas más, sobreviviente. Sobreviviente, sobre todo. Teresa Modoney y también con... De la ONG Arecos. Sí. Ella revela que trabaja en la parte administrativa de la Luciano Nadón también trabaja. Luciano Farabella y también trabajo acá en el área, en la universidad del área de compras. Ivana. Ivana Coronel, estoy a cargo del área de bienestar universitario acá. Martina. Martina también trabajo acá en la universidad. Todos mis alumnos, ¿eh? Entonces vienen como para bancar a la profe, me parece, más o menos así. Algunos un poquito ya, pero bueno. Mi nombre es Martín Gabilondo, soy de Capitán Sarmiento, secretario del GRU de allá. Soy administrativo en la empresa de transportes Gadernos. ¿Tenés familiares en Junín? No. No. Tuve un alumno que hoy es ingeniero agrónomo, Gastón Gabilondo, por eso te pregunté. Que como es una zona... Hay una región también, pero... Y por ahí, no sé, pero yo estudié en Junín. No, yo porque... Realmente no sé si tenemos algún parente. No, como es la zona, yo sí es como así como muy lejos no pregunto, pero la zona digo, bueno, puede ser. No, por lo menos trato no tengo, así que debe ser. Tenemos a... Ante la duda vos decís, no sé. No sé, porque nunca se sabe. Bueno, nos acompaña la vicerrectora de la universidad, la profesora Sanzarric. Está Silvina, ¿sí? Sí, nos dio una clase. Tuvimos una charla. Pablo Martino, soy secretario en un instituto terciario y pertenezco a la sociedad italiana. Soy Claudia de Lelis, soy abogada, trabajo en una escribanía en el registro automotor y estoy acá también por la parte política. Integro un espacio político. Una tuitera activa, además, sí, o retuitera activa. Sí, nos seguimos mutuamente, te charlamos a veces. Bueno, nada, fue invitada. Perfecto. Bueno, tenemos una linda variedad de conversaciones para iniciar. La verdad es que, de acuerdo a las indicaciones que me dio el señor secretario de Extensión, Patricio, que por ahí andaba, ya huyó, me pidió que el tema fuera políticas públicas y organizaciones civiles. La verdad es que vi que la charla anterior, Mariano Pinedo había hablado de participación ciudadana y políticas públicas y que les hablan de comunicación y política. Bueno, yo voy a tratar de rescatar, como hoy hablaba con Cecilia y con Natacha al mediodía, un poco todo desde una mirada más académica. Con lo cual es probable que en algún punto les resulte medio aburrido. Con lo cual lo que les pido es que me interrumpan y lo podamos ir conversando, que es donde se pone un poco más dinámico. ¿Por qué hago estas aclaraciones? Porque uno puede caer siempre, sobre todo en las escuelas de dirigentes, en charlar mucho de las anécdotas personales que cada uno de nosotros tiene a partir de su recorrido, a partir de su experiencia. Y la idea es que de ustedes, de estas conversaciones que están teniendo en la escuela de dirigentes, se lleven... La está esperando la silla. No, sentate donde quieras, es un chiste. ¿Tu nombre? Susana. Susana, ¿de qué organización? Asociación de Amigos del Parque Criollo. Perfecto. Qué variedad que tenemos. Sí. Tenemos cultura, tenemos productores, tenemos políticos, tenemos de todo. Bueno, tenemos muchos jóvenes. Entonces digo, la verdad es que es tratar de encontrar un equilibrio en la recuperación de algunos conceptos teóricos, pero sobre todo de algunas miradas que ustedes después puedan ir a buscar, aquello que les genere inquietud, lo puedan buscar en un libro, me puedan pedir a mí algún texto que les interese o simplemente se llevan, no se vuelvan locos sacando fotitos ni filmando. Yo ya lo dejé, son 65 slides, no vamos a ver las 65 hoy, pero en todas se recuperan conceptos desde una mirada teórica que son fácilmente aplicables a la práctica. Así que nos vamos interrumpiendo, nos vamos conversando y vamos tratando de ir encontrándole la mirada para que ustedes en esta clase cierren todo lo que vieron anteriormente vinculado a políticas públicas, para que puedan tener lo conceptual como respaldo de todo lo que fueron viendo en la práctica, tanto con Mariano, como con Marcelo Miró, como el otro anterior, vos también, pero vos le diste formulación de proyectos. Toma de decisión. Bueno, por eso, digo, esto pasa en las escuelas de dirigentes también. Como nos van convocando a los profesores, muchas veces no hay un programa. Y la verdad que a veces mi experiencia, además, yo siempre hablo del tema educativo, ¿no? Entonces, un día me llevan a una escuela de dirigentes a hablar del tema educativo. No pude salir de Sarmiento. Estuve 2 horas sin poder salir de Sarmiento.
Imagínense todo lo que nos quedó por hablar. No hubo manera, porque se generó tal debate. Había un grupo de ONGs vinculadas a los pueblos originarios. Ustedes saben que Sarmiento para esos grupos no es una persona bienvenida, digamos, ni muy querida, con lo cual se generó tal profundo debate entre los miembros que fue muy difícil salir de ahí. Entonces digo, puede ir para cualquier lado. La idea es poder rescatar algunas miradas de políticas públicas. Lo primero que tenemos que discutir cuando pensamos en el tema de políticas públicas es, me miran con cara de desesperación, les juro que... Ya traemos otro proyector que está fallando pero acá Ah, listo, perfecto. Bueno, la primer filmina tenía una foto muy linda del frente de esta casa, que para mí es como muy simbólico y muy interesante rescatarlo. Yo llegué a esta ciudad acompañando el inicio de esta universidad y por eso es un vínculo muy fuerte que he desarrollado, tanto con la institución como con la ciudad. Y bueno, y esta casa fue el primer lugar donde funcionó la universidad, como universidad, no como centro universitario. Bueno, tiene para mí un fuerte símbolo de lo que significa la Universidad en Areco. Por eso la primera filmina tiene que ver con esa foto y la bandera flameando. El primer grupo de conversaciones tiene que ver con que para poder discutir de políticas públicas, lo primero que tenemos que ver es el rol del Estado. Y créase o no, en nuestro país el rol del Estado no está resuelto. ¿Por qué digo créase o no? Porque cada vez que hay una elección y luego un gobierno a cargo, discutimos el tamaño del Estado. Y discutir el tamaño de algo es muy bien no saber para qué lo quiero. Entonces, una discusión que en Argentina aún no está saldada, y no está saldada ni siquiera dentro de los propios frentes políticos, porque vos me podrías decir, bueno, hay quienes a la izquierda quieren tal determinado Estado y quienes a la derecha. Bueno, en Argentina eso no está resuelto, porque no hay ningún partido político que uno pueda encajar en la derecha ni en la izquierda, sino que en general se trata de movimientos y frentes de alianzas que engloban distintas miradas y que el pobre tipo que los dirige tiene que hacer equilibrio para llevarlos en algún camino. La discusión del tamaño del Estado entonces no está saldada y por lo tanto mucho menos está claro cuál es su impacto. En primer lugar, en manera teórica uno tiene que tener claro que el Estado impacta en la redistribución del ingreso. O sea, una de las primeras acciones que tiene a cargo el Estado es la generación de mecanismos de redistribución del ingreso. Impuestos, retenciones, subsidios a la demanda, subsidios a la oferta, becas, ayudas sociales, todo esto son mecanismos de redistribución del ingreso. En un determinado modelo de Estado tenemos más de uno, en otro determinado modelo tenemos más de otro, y en algunos modelos esa margen se va achicando y solapando tanto que hace prácticamente que sea lo único que hace el Estado. Después el Estado tiene un rol central en la definición de la política monetaria y la política fiscal, que es lo que sustenta la posibilidad de esto, ¿no? De dar los subsidios, de dar las ayudas sociales o de cobrar más o menos impuestos. También el Estado, como tal, es productor en cualquiera de sus niveles, ¿no? Yo hablo de un Estado en general, tenemos el Estado nacional, ustedes ya lo saben, el provincial y el municipal. Ahora sí. A ver. Bueno, esta es la fotito que les decía. ¿Con cuál voy? ¿Para allá? ¿Para allá? Acá. Bueno, la producción y comercialización de bienes y servicios. Y ustedes me dirán, bueno, yo no quiero un Estado que comercialice bienes y servicios. Bueno, en realidad hay bienes y servicios que el Estado tiene que producir y comercializar porque no son rentables para el privado. Si no lo hiciera el Estado, directamente no los tendríamos. La formación del capital. Cuando yo me refiero a formación del capital, no estoy hablando estrictamente de capital físico ni de capital monetario. Estoy hablando de dos formas de capital en las cuales el Estado interviene y debería intervenir cada vez más activamente. El capital humano, que va a ser el capital a partir del cual países como el nuestro se van a desarrollar este tipo de actividades, digo, formación superior, educación obligatoria. Nosotros ya tenemos todo el ciclo de educación obligatoria realmente en funcionamiento, pero todavía la educación superior tiene una baja tasa de atención o de ingreso, si se quiere, y mucho menos de graduación. Entonces todavía ahí queda bastante. Y la formación de capital físico en términos de infraestructura, las rutas, los medios de transporte, los puertos, los aeropuertos, todo eso es parte del rol del Estado.
Y también la intermediación financiera, que es lo que hace el Estado para garantizar el financiamiento para el funcionamiento del país y por lo tanto también del sector, de alguna manera, del sector privado. Ay. ¿Ahí o a dónde? Allá. Qué difícil. Es muy gracioso esto. Bien, esto es lo que tengo que apretar. Apuntado hacia... bueno. ¿Cuáles son los objetivos del Estado? ¿Con cuál habré hecho funcionar, no? Esa es la magia. Básicamente, el equilibrio y el crecimiento de la economía en un marco de desarrollo social. ¿Por qué hago este hincapié? Porque esta es mi mirada. Si acá hubiera otro economista, te diría, mira, el Estado solamente tiene que generar las libertades para que esto ocurra, otros tienen que ser más intervencionistas. Ahora vamos a mirar que hay distintos enfoques según la mirada política y económica que tengamos. Mi mirada es que lo que el Estado tiene que hacer es todo esto que dice acá abajo: controlar, legislar, regular los aspectos de la vida para garantizarnos equilibrio, crecimiento económico y desarrollo social, que únicamente se va a dar si tenés crecimiento económico y si ese crecimiento económico viene con equilibrio. Como en general el crecimiento económico es desequilibrado, porque es desequilibrada la posesión de los recursos, no estamos en un estado donde todos somos dueños de todo, entonces el Estado tiene que intervenir en que ese desarrollo social se ocurra con herramientas que garanticen la equidad. Bueno, otra vez empezamos con la 1, 2, 3. ¿Qué será lo que toco que no? Ahí. De acuerdo a las distintas miradas políticas, es este de acá, pero el tema es a dónde apuntarlo. Bueno, tenemos el liberalismo absoluto. Son como ideas resumen. Después si a alguno le interesa un tema puntual, me pide, yo tengo textos de esto. El liberalismo absoluto. ¿Qué hace el Estado? Defiende, garantiza la defensa de los límites del país y la seguridad interna y externa. Eso es lo que los liberales de antaño decían. Todo lo demás désenlo al mercado. El mercado puede asignar los recursos, puede redistribuir el ingreso y puede generar todas las condiciones necesarias para que la gente se desarrolle y la economía crezca. Pasaron muchas cosas, entre ellos la depresión del 30, y aparecen los principios vinculados a la economía mixta. Vamos a ver en el próximo slide que aparece Keynes, que dice, bueno, no, muchachos, todo esto que dejaron hacer no funcionó. En el medio hubo 2 guerras, ¿no? Todo esto no pasó. La gente necesita ciertos mecanismos de redistribución e intervención del Estado para que aquellos que no pueden acceder a todos los servicios y bienes porque no tienen los ingresos ni los recursos para hacerlo, el Estado de alguna manera, cobrándole a todos los que tienen, pueda sostener una mediana equidad y desarrollo para aquellos que no tienen. Y después están las miradas vinculadas al estatismo absoluto, podríamos decir países más vinculados a los totalitarismos, como pueden ser los comunismos, que ya casi no queda ninguno, pero digo, las pocas experiencias comunistas que ha habido en el mundo, que tienen que ver con el Estado hace todo, produce todos los bienes y servicios, asigna los bienes y servicios y define los valores de todo, incluido el valor del trabajo, que es uno de los factores más importantes. Desde el punto de vista de la economía, que es algo que yo no puedo... pero al final lo vas a pasar vos. Bueno, sentate. Yo me voy a sentar. Que no puedo evitar pasarlo. Tiene que ver con esos 3 modelos, se refugian en estas 4 miradas. La visión clásica, el Estado no interfiere en la economía, los mercados por sí solos se equilibran. El del trabajo, el de los bienes, el de los servicios, lo que sea, la oferta y la demanda se equilibra. La visión moderna y keynesiana, que viene después de la crisis del 30, cuando nos demuestran que los mercados no se equilibran, y dice, bueno, ahora hay que intervenir y el Estado interviene en la crisis cuando lo privado no lo puede resolver y a su vez genera obra pública para generar empleo, que ese empleo reactive la economía y que ese dinero que fluye en la economía vuelva a equilibrar los mercados. Como esto funcionó bastante bien a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, el modelo keynesiano, vino el modelo neoliberal ante ¿qué? Ante las crisis inflacionarias del modelo keynesiano. Ustedes imagínense que es una ruedita que se repite y se repite y se repite y se repite. Entonces los estados terminan endeudándose o emitiendo moneda, ergo inflación. Por lo tanto, ante las crisis inflacionarias, ante los déficits pronunciados
Y ante esa situación de economía no genuina aparece el neoliberalismo que dice volvamos a una mirada clásica, ¿sí? Más o menos parecida, donde volvemos a privatizar todo aquello que el Estado había vuelto a hacer, que no me está rindiendo los frutos, desregular la economía, volver a abrir las puertas al mercado, pero vamos a controlar las normas. Esto fue el consenso de Washington, década de los 80 hasta los primeros años de este siglo, algo que en algunos países funcionó. En realidad lo que funciona en esos países son dos cosas a las cuales ahora me voy a referir. En la mayoría de los países no, caímos otra vez en una crisis y aparecen las teorías neo-keynesianas o neoinstitucionalistas que vamos a ver dentro de un rato, que tiene más que ver con un Estado presente, ni totalitario, ni laissez-faire, ni todo el mercado, ni ausente, un Estado presente que garantice desarrollo social, no asistencialismo, desarrollo social. Eso requiere de un Estado eficiente que además lleve adelante sus funciones en un marco de calidad. Y si ustedes miran cualquier programa de gobierno de cualquier país, por supuesto el equilibrio fiscal, eso, ahora me iba a referir a eso. Si ustedes miran cualquier programa de gobierno de cualquier país, empiezan a aparecer desde fines del siglo pasado, pero con más fuerza, a mediados de la primera década de este siglo, empiezan a aparecer los programas de gestión por resultados, gestión de calidad total, transparencia en la gestión, distintas herramientas que hacían o llevaban a pensar un Estado más eficiente, presente pero eficiente, digamos, ¿no? Algo que nos cuesta a nosotros unir en nuestras cabezas. Y por supuesto se requiere del equilibrio fiscal, porque si no caes automáticamente en cualquiera de las miradas anteriores. Un equilibrio fiscal, que ustedes saben, no es sencillo de conseguir, no es, yo soy contadora, no es una cuenta, hay varios acá, no es una cuenta de debe y haber, porque en el medio ¿qué hay? La gente. En el medio está la gente, exactamente. Entonces no es tan sencillo que la cuenta de, digamos, ¿no? Porque además está la gente que además está viviendo en una situación de desequilibrio permanente, ya sea porque no tiene los recursos o bien porque tiene los recursos, pero hay necesidades que sobrepasan las expectativas que sobrepasan las posibilidades que esos recursos pueden acompañar. Y en esto nosotros a veces no nos damos cuenta, porque en el día a día uno lleva sus cosas como puede. En esto las instituciones como las de ustedes lo ven permanentemente. Muchos de ustedes les pasará que tienen distintos espacios de comisiones directivas, de debate. Yo los tipos dicen, bueno, vamos a discutir tal tema, listo, se genera el debate, se ponen de acuerdo, van y consiguen la ordenanza, por ejemplo, por decirte algo. Automáticamente conseguiste la ordenanza, a los 3 días ya hay gente quejándose, aún de los que te pidieron la ordenanza. Entonces la pregunta es, ¿y por qué es eso? Pues sencillamente porque a la velocidad que vivimos, las expectativas y las necesidades, una vez satisfechas, dejaron de ser necesidades, pasaron a ser derechos y voy por más. Y eso tiene que ver hasta con la naturaleza humana. Digamos, ni siquiera tiene que ver con una cuestión de posición política. Si además vos lo enmarcás esto en una sociedad donde hay importante número de necesidades insatisfechas, esto aún es más complejo. Pero aún en aquellos casos donde las necesidades se satisfacen por la propia naturaleza humana, por esta cuestión de, no me va a salir el autor porque nunca me sale, ¿alguno leyó Homo sapiens, Homo Deus? ¿Cómo se llama el autor ese? Harari. Lean Harari. Entonces, él les va contando cómo el hombre y su evolución lo van llevando cada vez más rápido en esta búsqueda de la satisfacción, del deseo, del cumplir expectativas. Nos pasa con los estudiantes, acá hay varios docentes, por lo que dijeron, o incluso estudiantes. Cuando vos a un estudiante le planteás que por los próximos 4, 5, 6, 7, 8 años de su vida va a estar inmerso en un ambiente como este, haciendo prácticamente esto que estamos haciendo todos los días, para que dentro de 8 años obtenga un título que le dijeron que le va a garantizar un trabajo, ni siquiera lo sabe a ciencia cierta, realmente esta necesidad de resolver en el mundo inmediato en el que me muevo hace que sea muy difícil acompañar esa expectativa del joven con lo que nosotros, los adultos encargados del sistema educativo, le estamos ofreciendo. Y parte de la discusión es encontrar el equilibrio en ese desafío. Entonces, bueno, ¿qué se discute? Ay, no toqué nada. Bueno, ¿qué se discute hoy en términos del Estado? ¿Volvió?
estamos buscando otro. Bueno, no pasa nada. Ah, qué mal, acá se ve bien. Mirá vos, no, vamos a tener que pasarnos para allá. Si se ve allá, vamos para allá, ¿eh? ¿Entran todos para allá? Bueno, como quieran, los que quieren ir a verlo, si no seguimos charlando yo. ¿Qué se discute hoy? Bueno, vámonos todos para allá, mirá. Vamos para allá. Ahí viene Granada. Seguimos con el... Va, no importa, igual seguimos charlando, si no nos vamos a perder todo el día. Hoy todas estas miradas del Estado, desde la mirada política, desde la mirada ideológica, desde la economía y demás, están claras, son libros teóricos, está todo más o menos desarrollado. ¿Qué se discute hoy? Bueno, se discute cómo convergen estas teorías, porque la realidad es que los distintos modelos que se han ido implementando en el mundo a lo largo de toda su historia, ninguno ha cumplido a ciencia cierta con lo que se esperaba. Y de hecho, somos un reflejo en nuestro país de eso, pero también lo es el resto de América Latina. Y si alguno mira algún país oriental como Japón, van a ver que tienen otro tipo de crisis, no económicas, pero sí culturales, sociales, de valores. Europa tiene una crisis de envejecimiento muy fuerte. Estados Unidos tiene una de las peores crisis inmigratorias de su historia, además de que su presidente colabora en que sea una crisis, pero digo, más allá de la posición de Trump, realmente, digo, estuve hace relativamente muy poco y me quedé sorprendida de cómo los latinos hemos avanzado sobre el continente, sobre Estados Unidos en términos de, ya estamos prácticamente adueñados de Nueva York, cuando hace 10 años atrás habíamos logrado adueñarnos de Miami. Bueno, ahora ya estamos en Nueva York, estamos muy cerca de poner un presidente. El otro día, de hecho, estuvimos en la embajada y el agregado que nos recibió, el agregado cultural, digo, el segundo, el embajador, el cónsul, no recuerdo el cargo, Silvio Rodríguez, digamos, así, Silvio González Rodríguez. Entonces, es más, había un rector con un apellido croata, y le dice, vos sos más gringo que yo, le dice. Entonces digo, realmente es eso. Estados Unidos asiste a una interculturalidad dada por la inmigración muy importante, por lo tanto, todos estamos viendo cómo convergen esas teorías de alguna forma para garantizar el funcionamiento del Estado, de la economía y de las sociedades. Y se discute fundamentalmente algo que tiene que ver mucho con todos ustedes y las organizaciones de las cuales participamos, que tiene que ver con la institucionalidad. Perdón, me quedé con una Sí. pregunta. ¿Por qué crisis migratoria? ¿Qué tiene de crisis? Porque hay un choque intercultural que es el que le permite ganar a Trump, digamos. Justamente la queja... ¿No es la forma de verlo de Trump? Después se puede discutir. No, por eso. ¿Crisis institucional del país? Porque Trump gana las elecciones recurriendo justamente al electorado más profundo de los Estados Unidos. Y vos hablás con el estadounidense promedio, no con el cosmopolita de Nueva York. Hablás con el estadounidense de California, por ejemplo, o de Ohio, o de Iowa, y el tipo primero que te dice es, se llenó de latinos, por eso te digo, los latinos vamos por más, se llenó de latinos que me sacan el trabajo, y así gana Trump. Digamos, con ese discurso, por eso te digo una crisis, porque además no tiene que ser mala la crisis, yo al revés, yo creo que Estados Unidos, al igual que Argentina, son países que nacen a partir de las inmigraciones, con lo cual no nos podemos quejar de nada, lo que sí a veces nos quejamos es del tipo de inmigración. Y en Argentina también empezás a ver esa tendencia de discusión, la ves enfocada. ¿Se acuerdan? Hace 2 añitos se discutía el cobrar a la universidad, después los hospitales de frontera, después... Y esto tiene que ver con generar esa disrupción cultural adentro de las sociedades, que no siempre están preparadas. Y es lo que le permitió ganar a Trump, enfocarle a un electorado. Después Cambridge Analytica hizo lo suyo, pero digo, enfocarlo en el electorado desde ese lugar. Como crisis del Estado americano. No, como crisis social, digamos, ¿no? Digo, bueno, en todos esos países lo que se discute es cómo sobrevivís a todas esas cosas que son disruptivas, no importa desde qué lugar, con institucionalidad. Hay un libro que es muy interesante que se llama ¿Por qué fracasan los países? Y es un libro que a mí, yo en los últimos meses fui candidata, soy candidata, pero fui precandidata a un espacio político y me llevó a hablar con muchas instituciones y todas las instituciones te dicen ¿por qué la economía depende tanto de la política? Y de hecho nos pasó el 11 de agosto o el 12, cuando pasaron las elecciones, parecía que el mundo se nos venía encima, después
un par de semanas de temple liberal, se acomodó y parece que ahora estamos en otro camino, ¿no? Entonces, el tema no es por qué depende tanto. Ahora, el tema no es tanto por qué depende la economía de la política, sino que en países como estos, fundamentalmente, cuando uno tiene una fuerte debilidad o vulnerabilidad institucional, producto de que no tenés un Congreso fuerte como el de los Estados Unidos, que le pueda poner un límite a un presidente, que pueda tener una justicia independiente, que realmente uno pueda ver como independiente y que la percepción social así lo sea, digamos, que tengas incluso un poder ejecutivo que trabaje de tal y no que esté sometido permanentemente al escarnio o a las discusiones de otros niveles políticos. Esa vulnerabilidad institucional es lo que determina que las condiciones económicas no nos permitan avanzar en el desarrollo. Por eso yo siempre lo recomiendo, el libro ¿Por qué fracasan los países? Es un análisis de un montón de países como el nuestro. Algunos crecieron y otros fracasaron, y en todos los casos la tesis de los autores y que se verifica es justamente esta. Bueno, la falta de calidad institucional, la falta de seguridad jurídica es lo que impide el desarrollo económico, no solo visto desde la mirada que algunos intentan a veces poner, y porque no hay seguridad jurídica las empresas no invierten. Y no es el único punto, que no haya seguridad jurídica, la falta de seguridad jurídica afecta solo a las empresas que invierten. En realidad la falta de seguridad jurídica afecta a todos, porque de hecho más de uno de los que están acá, aun cuando no me lo vayan a decir y no quiero que me lo digan, el día lunes después de las elecciones fueron al banco, fuimos al banco y revisamos nuestros ahorros, en qué condiciones estaban y cómo íbamos a hacer para sacarlos. Porque aquellos que tenemos memoria de la crisis del año 2001, la verdad es que... Y eso quieren el peor ejemplo de falta de seguridad jurídica. En ningún país del mundo esto parecería razonable. Que por una elección, ni siquiera de verdad, una paso, tiemble el sistema financiero y económico del país. Pero bueno, ese es nuestro país. El otro problema con el que se enfrentan o se están enfrentando los países es con el cuestionamiento a la democracia. Esto está pasando hasta en los países más desarrollados del mundo. De hecho pasa en Francia, también en algún punto pasa en Estados Unidos. Tenemos ejemplos mucho más acá de democracias que han perdido su calidad de tal, como es el caso de Venezuela. Digo, miradas objetivas. Entonces los países están con alguna mirada atenta, los políticos del mundo, a ver cómo consolidamos la democracia, porque estamos muy lejos de encontrar un modelo que la reemplace y que tenga todas sus virtudes y menos defectos, pero lo que estamos viendo es que a partir de todos los defectos que tiene y sobre todo de las crisis de desigualdad que existen en todos los países, las democracias están siendo cuestionadas. Todo esto tiene que ver con ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque si no, las políticas públicas parecen que son un programa de gobierno y nada más, y en realidad se desarrollan en todo este contexto, en el contexto de qué Estado quiero, para qué lo quiero y qué roles tiene que jugar o cumplir. A su vez hay en todos los países una creciente participación estatal. Les doy ejemplos. En Alemania acaban de imponer la gratuidad universitaria. Cualquier estudiante extranjero o alemán puede estudiar en la universidad de manera gratuita, igual que acá, pero ellos no lo tenían. En Chile se está discutiendo lo mismo. En Estados Unidos van y vienen con los seguros de salud, pero vieron que eso es como el juego, como el River Boca, le digo yo. Ganan los demócratas, aumentan el presupuesto en salud. Ganan los republicanos, lo bajan un poquito. Bueno, ellos siempre tienen ese juego. En todos los países del mundo se está discutiendo la participación estatal. Y se discute en estas tres líneas. Como subsidiaria, robusteciendo otro tipo de actividades, como sustituidariedad, esto es una traducción de una palabra inglesa, por eso es tan difícil la traducción, reemplazando al sector privado y vinculado con los problemas de subdesarrollo en países como el nuestro. ¿Se entiende? Digo, se discute el rol creciente del Estado en todo el mundo, se cuestiona la democracia. Fíjense cómo todo esto va en el mismo capítulo. Se cuestiona la democracia. Hay un rol creciente del Estado vinculado a ver qué juego hacemos, si actúa subsidiariamente, si sustituye o si se vincula estrictamente con los problemas del subdesarrollo. Y además hay una fuerte demanda por una mayor institucionalidad, calidad institucional, seguridad jurídica, etcétera. Por eso las corrientes hoy están basadas en la institucionalidad. A vos te tapa ese banner, ¿no?
Sí. Pero cambié, no quiero hacer mucho lío, porque si llego a hacer más lío me van a retar. Esto es un poco lo que le da el marco. En el marco de crisis políticas y económicas de carácter mundial aparecen las causas. La extensión mundial. Tenemos un mundo cada vez más amplio, pero además un mundo cada vez más conectado. Digamos, yo hace unos años, estando en Cuba, veía dos etapas. Antes que muriera Fidel, empezaban las primeras reformas cubanas. Después que muriera Fidel, las reformas se profundizaron. Y todos te decían lo mismo. Bueno, antes los chicos no querían, en ese momento se usaban unos aparatitos de música que eran iPod. No querían los iPods, no sabían qué eran los chicos cubanos. Con el internet, con las comunicaciones, con la globalización, con las llegadas del turismo ya más amplio, que antes ya estaba reducido a la zona de las playas y un paseíto corto por La Habana, los chicos saben lo que es el iPod. ¿Sí? Entonces ahora quieren iPod. Entonces, la extensión mundial no es solo porque el mundo es más grande o hay muchos más países, porque la Unión Soviética se dividió, porque hay otro tipo de generaciones, sino también porque el mundo está mucho más interconectado, más globalizado, parece más grande, o por lo menos tenemos esa posibilidad de creerlo más grande. El fuerte desequilibrio entre crecimiento y empleo no van de la mano necesariamente. Lo que les decía hace un rato, las crisis fiscales por el déficit acumulado en los distintos estados, la pérdida de credibilidad institucional, nadie cree que efectivamente, o muy poca gente cree que efectivamente el Estado les puede resolver sus problemas, una ineficiente aplicación del gasto, la inflación crónica, en algunos países como en el caso del nuestro, la crisis de desigualdad, la crisis de crecimiento, empleo e inversión, y entonces la necesidad de que el Estado funcione en un rol intermedio como inductor del desarrollo y consolide la democracia. Cuando pensamos un Estado inductor del desarrollo, lo que estamos pensando es en un Estado, no me fío en lo anterior, que tenga estas habilidades, que pueda mirar el futuro en términos de equidad, de consolidación de la inclusión, mediante ¿qué? La educación, la formación, la capacitación, el apoyo a la pequeña y mediana empresa, el apoyo a las nuevas tecnologías. También entender que se enfrentan a otro tipo de población. Nosotros pasamos de tener un promedio de vida de ¿cuánto? 50, 60 años a casi 80, con lo cual estamos ante otro mundo totalmente distinto. Y el Estado va a tener que sostener no solo un sistema de seguridad social, más jubilados, más jubilaciones, sino también toda una asistencia social vinculado a este nuevo sector. Recién me decían ustedes que son de las ONG que trabaja la sustentabilidad en Areco. La sustentabilidad ambiental, esto era algo que hace 30 años, ¿a quién le importaba? 40. ¿Menos? Sí, menos. ¿Menos? ¿A quién le importaba si poníamos una fábrica enfrente y al lado de una escuela? También dañábamos mucho menos el ambiente. No sé. No sé. Ahí, Desde lo domiciliario muchos. desde lo domiciliario, por supuesto, dañamos mucho menos el ambiente. Teníamos basura, teníamos todo. Éramos menos. Porque éramos menos, porque había un nivel de consumo mucho menor también. Los niveles de consumo ahora están explotados. Yo me acuerdo cómo iba a entrar y el consultorio del médico, el médico fumaba dentro de... Sí. El Estado, de todas maneras, inductor de desarrollo, tiene que tener esta variable en la cabeza, que antes no la tenía. Es cierto que éramos muchos menos y que contaminábamos mucho menos. Hay grandes conflictos sociales, guerras, sobre todo en lo que es en los países del Medio Oriente. Y por supuesto tiene que trabajar en la integración de un mundo que, pese a la globalización, pese a la comunicación, está cada vez menos integrado. Para eso se requiere pensar en una nueva gestión pública. Y cuando hablamos de nueva gestión pública, esto nos atañe a los que trabajamos en el sector público o trabajábamos en el sector público y también a los sectores sociales y a los sectores privados. Que tiene que ver con cómo, un poco recién vos lo decías con otra metáfora, decías, bueno, éramos menos y ensuciábamos o contaminábamos menos. Bueno, esto tiene que ver con cómo de manera eficiente, entendiendo la eficiencia con la menor cantidad de recursos, eficaces como aquello que da respuesta a lo que se reclama, alcanzar la calidad en la prestación de servicios con plena transparencia en los resultados, que es lo que hace a las nuevas gestiones, y fortaleciendo la participación ciudadana, que ahí es donde aparecen de manera muy activa todo lo que tiene que ver con las organizaciones intermedias. Lo vamos a ver en un ratito cuando veamos agenda, cuando veamos cómo se definen los problemas y demás, el rol fundamental que tienen las organizaciones intermedias como canales de... Me van a retar. Como canales de, ¿te hice mucho lío?
Ya lo resolví. Ya está. Como canales de articulación, integración, generación de voces, de comunicación y también de políticas o, por lo menos de identificación de los problemas, que es uno de los temas más importantes que tenemos. La nueva gestión pública surge a partir de un proceso de cambio. En algunos países está más avanzado, en otros viene más lentamente, que tiene que ver con estas cosas como la falta de eficacia, la pérdida de credibilidad, la magnitud del déficit público. No se está grabando. Te lo voy a tomar igual. ¿Sí? Sí. No tengo problema en tener la mano. Bueno. Los nuevos servicios y bienes que demanda el progreso. Por lo tanto, se necesita, desde nuestra mirada, un Estado que no está ausente, ni es neutral, ni es intervencionista. Un Estado que se redefine en sí mismo a partir de la 5D. Desestatizar todo aquello que puede llevar adelante, puede ser llevado adelante en las manos privadas. Por supuesto que no significa desentenderse. Nosotros tenemos la mirada siempre en el caso argentino. Que desestaticé los teléfonos y entonces me desentiendo. No existe más la telefonía y no importa si a alguien le llega o no le llega. No significa eso. Significa que aquello que se puede llevar adelante por el sector privado o por las organizaciones sociales del sector privado se lleve adelante de esa manera. Descentralizar. Esto quiere decir que en los países y en las sociedades cada vez más complejas se necesita que el nivel de decisión esté cada vez más cerca de donde está el problema. Nosotros tenemos un país que, pese a ser federal, es fuertemente centralizado. De hecho, la mayoría de los recursos los sigue manejando la Caja Nacional, que es la que decide cómo se asignan, más allá de que se haya ahora dado un paso adelante en las coparticipaciones. Todavía estamos discutiendo eso, recursos que se generan a nivel local, fíjense, a nivel local se llegan hasta nivel nacional y desde allá, con una ley, se reparten. Mientras tanto, los servicios en su gran mayoría están descentralizados, salvo la seguridad social y las universidades nacionales y el servicio de la deuda. Lo demás está de manera descentralizada, pero hay descentralización de servicios y no de recursos. Con lo cual la capacidad de decisión del punto más cercano al problema es bastante difícil, porque puedo decir pero no tengo los recursos, con lo cual no puedo implementar. Y podría decir casi de manera irresponsable. Entonces digo, este es un tema importante. Desregular. Argentina tiene una profunda regulación en algunos temas que vienen desde nuestros albores a la democracia y en otros no tenemos nada de regulación. En los temas ambientales, ustedes ya tuvieron una charla sobre los temas ambientales, vieron que también fluyen los niveles donde se van dando las regulaciones y las posibilidades de aplicación difieren bastante del nivel de la regulación. Pero tenemos que seguir desregulando cuestiones que están sobrereguladas y tender a que la modernidad nos lleve a regular las cosas que hay que regular en la actualidad. Descorporativizar, esto es más complejo porque tiene que ver con una cuestión política. Nosotros tenemos una fuerte presencia de las corporaciones en todos los niveles de gobierno y no se entiendan corporaciones solo como las empresas. Yo siempre doy el ejemplo que desde la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias hasta aquí, siempre el secretario de Políticas Universitarias ha sido un hombre o mujer, pero siempre ha sido hombre, salvo una excepción, proveniente del sistema universitario argentino público nacional. Un ejemplo mejor que ese de corporaciones, a mí no se me ocurre. Pasa lo mismo en el CONICET, en los organismos científicos, en los ministerios de provincia, que siempre no, a salud a un médico, a educación va un educador, a tal cosa, y eso creemos que es porque la afinidad temática y en realidad tiene que ver con cómo las corporaciones avanzan y generan las condiciones culturales para que eso sea de esa forma. Y desautarquizar tiene que ver con abrir nuestras economías, con abrir nuestras posibilidades de competencia, con generar nuestros recursos a partir de la apertura y la integración. Bueno, en ese esquema de Estado, no sé si los tengo muy aburridos o muy interesados, pero nadie corta, así que bueno, seguimos. En ese esquema de Estado es que aparecen las políticas públicas.
Cuando nosotros tenemos que analizar las políticas públicas, lo primero que hay que tener en cuenta es en qué marco las analizamos, porque la realidad es que nos pasa a los que alguna vez hemos tenido que hacer alguna política pública, nos pasa mucho a quienes hacen articuladores, porque cada uno de ustedes, cada vez que hay una decisión que se ha tomado en cualquier nivel de gobierno, ya sea ustedes o al nivel superior, todos pertenecen a una cosa nacional, los llaman para discutir la política pública. Bueno, ustedes tienen que adquirir herramientas para poder discutir esas políticas. Lo primero tiene que ver con la mirada multidisciplinar, interdisciplinaria o multidimensional, como bien hoy nos explicaba el secretario académico de la universidad, respecto de las necesidades, las herramientas que necesitamos para mirar una política pública. Yo recién hace un rato decía, los educadores van de ministros a educación, y Claudia miraba como diciendo, bueno, ¿qué querés? ¿Que manden a un productor agropecuario? Sí, capaz que sí, porque en realidad lo que hay que buscar es qué quiero hacer yo con la educación y cuál es el mejor agente de cambio o de transformación. Porque si nosotros ponemos a alguien que viene a veces del propio sistema, es alguien que difícilmente pueda generar cambios profundos si es que esos cambios profundos se necesitan. Porque efectivamente para formar una política pública no alcanza con que un educador piense la educación, con que un científico piense la ciencia, ni con un productor agropecuario piense la agroindustria. Sí, Claudia. Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires. Ingeniero agrónomo. Sí, señora, sí, Jorge Lutón. ¿Por qué está pensado así, además, Jorge? Porque está pensado desde una provincia que necesita una fuerte inversión en innovación y en ciencia vinculada al sector agropecuario, que es el centro de la provincia. ¿No? Nuestra economía funciona en torno a eso. La otra cuestión tiene que ver con la necesidad de contextualizar, analizar en qué contexto, porque a veces uno puede expresar la mejor política pública sin tener en cuenta el contexto en el que lo va a llevar adelante. Y de hecho esto es un error casi que ocurre en el 90% de las gestiones públicas de todos los países. Hay ideas que incluso salen de procesos casi de laboratorio, que no están correctamente contextualizadas, sino que se contextualizan en los pequeños focus o grupos de los que forman parte de la misma ideología que tiene a su cargo el gobierno. Con lo cual, digamos, si no hay un feedback con otros espacios que te puedan a vos dar la mirada del contexto, es un contexto bastante acotado desde tu propia lógica. La tercera cuestión es desconocer la complejidad social, económica, política que tienen hoy nuestras ciudades, nuestras naciones, nuestras provincias, nuestras organizaciones mismas. ¿Cuántos de ustedes llevan muchos años en organizaciones civiles? ¿Cuántos años hace que estás en una organización? Más de 15. ¿Es la misma que cuando empezaste? No. Las demandas son otras. Porque hubo mucho crecimiento en la institución. Entonces hay muchas más demandas, muchas más voces también reclamando cosas o haciendo pedidos. ¿No les pasa que a veces cuando hablan de políticas públicas uno siente que eso ya lo escuchó y dice, ¿cómo? Si eso ya lo escuché y era ideal para un país hace 15 o 20 años, ¿cómo puede ser que hoy con toda esta complejidad que yo veo en mi pequeño mundo? Yo lo miro siempre en el aula universitaria. El chico que hoy se sienta de 18 años en contabilidad 1, que es la materia que yo, no es igual a Martina que se sentó hace 10 años más o menos en contabilidad 1. Era muy jovencita, ella empezó la universidad con 13. ¿No hace 10, Martina? No, menos. ¿10? 10 sí, 10 tranquilamente. Sí, bueno. 9. Te erré por 1, che. Dentro del diseño de las políticas públicas muchas veces se deja de lado la visión del futuro, o sea, hacia dónde va una institución, un Estado, una cooperativa eléctrica. Por ahí hace 10 años no tenían la visión, no es un ejemplo, digo, por ahí no vieron la crisis energética que iba a poder llegar a suceder, por ejemplo. O no sé, un club de rugby ahora tiene que lidiar con hace 10 años podría haber implementado una política que tenga que ver con un problema del territorio que aunque no lo tenía en ese momento, tal vez lo iban a tener en el futuro. Bueno, en general lo que nos pasa es que hace 10 años lo que nos
faltaba a la mayoría de todos nosotros eran herramientas. Digamos, uno tenía menos acceso a la información, menos acceso, yo siempre doy el mismo ejemplo, bueno, las maestras eran la ventana al mundo que nosotros teníamos, entonces nuestro saber dependía de lo que sabía la maestra. Digamos, hoy, la maestra te puede decirle esto o aquello, digamos, o puede ayudarte desde otra perspectiva, pero la verdad es que nuestros hijos, todos nosotros, tenemos 1 millón de ventanas al mundo que nos pueden ir tomando otras miradas, otras realidades. También es cierto que afrontamos otros problemas. Yo pienso todo el tiempo en las escuelas o en los clubes que afrontan sistemáticamente problemas vinculados con el abuso. Entonces uno podría decir, bueno, existió siempre. Sí, lo que pasa es que no encontramos la manera de visibilizarlo. Hoy por suerte se visibiliza y se puede trabajar activamente, se puede tener una política sobre el tema. Antes no lo había. Antes no lo había. Y lo que resolvían en las casas era sacar al chico del club o de la escuela. No había una sociedad activa, preocupada y ocupada por resolver estos temas. Y por supuesto, yo creo que también enfrentamos, además de la necesidad de contar con estas herramientas, entender que hay otros problemas que nos circulan a la hora de discutir las políticas públicas, que tiene que ver con la baja calidad institucional, que tiene que ver con los autoritarismos, que tiene que ver con los personalismos, digamos, con las características propias de los líderes, que va a ser una charla que van a tener, supongo que la próxima, que es de liderazgo, con una docente, con Mariana Sáenz, que van a charlar sobre ese tema, los estilos de liderazgo. Pero que hoy, con la evolución que ha tenido el mundo, se requiere un líder completamente distinto del líder que estábamos acostumbrados a tener hasta hace no mucho, 10 o 15 años, que tenía que ver con un líder más basado en sí mismo, más parado de su personalismo. Si nosotros además incluso como Argentina viene siempre como con un dejo de historia o de atraso de su recorrido, si nosotros miramos nuestros espacios políticos, la gran mayoría está asociada a un ismo, ¿no? Entonces es el peronismo, es bueno, el radicalismo, pero asociado a un personalismo como el de Alfonsín en la última etapa, es el kirchnerismo, es el macrismo, es el vidalismo, y todo tiene que ver con un ismo. La fuerte componente de líderes personalistas que cuando no lo son igual los entronizamos como tales, porque tiene que ver con nuestra cultura, cuando en realidad el mundo, por lo menos en lo que hace a la sociedad, no necesariamente al espectro político, va en una lógica más de trabajo en equipo, de colaboración, donde no hay tantos personalismos a cargo, más allá de que siempre se necesita un jefe de equipo, un líder que pueda traccionar. Una pregunta. Sí. La burocracia, ¿dónde entra acá? Porque vamos a hablar de una empresa privada y esa gestión de eficacia, pero lo público. En lo público, la burocracia nosotros la tenemos mal conceptualizada porque la asociamos directamente a la ineficiencia. Y en realidad lo que es ineficiente es la sobrecarga de burocracia, no la burocracia en sí misma. Si uno mira la definición de burocracia, en realidad tiene que ver con un estamento técnico político que sustente las decisiones a lo largo del tiempo con una metodología determinada, que puede no ser modificada. El problema que tenemos nosotros es que el peso muy fuerte que tenemos en el Estado está plantado fundamentalmente en una burocracia que se ha desarrollado como capa geológica, donde está la burocracia del gobierno anterior, del gobierno actual y del gobierno que sigue, ya instalada. Ese es el problema de peso de la burocracia, no en sí mismo de la burocracia. De hecho, cualquier país necesita de cierta burocracia, porque si no, cuando hubiese un cambio político, vamos a suponer el Congreso de los Estados Unidos. Los líderes, esos, ¿cómo es que ellos tienen nombres para todos los cargos? Hay como lobistas profesionales que además pasan de etapa en etapa, de periodo en periodo, y esos son parte de una burocracia política que existe y que hace funcionar, yo siempre digo, el consorcio. Porque vieron que para mí en Estados Unidos siempre es como un consorcio. Funciona, claro, por eso el ejemplo dice, para mí la burocracia no está mal ni bien, sino que tiene que ver con su tamaño y su peso. Y en qué entorpece y en qué no entorpece. Digamos, nosotros tenemos un problema que es que nuestra burocracia está asociada directamente al empleo público, a la generación de gasto, no necesariamente a la inversión o a la generación de acuerdos políticos, institucionales que permitan ir para adelante. Yo siempre digo eso, en Estados Unidos cada tanto discuten quién va a prestar, cada 8 años más o menos, porque siempre dan uno y uno, no sé cómo le va a ir, pero en general en el periodo discuten quién preside el consorcio. Y es lo único que se discute. Todo lo demás en el consorcio está resuelto.
Entonces ya saben que si ganan los republicanos van un cachito más acá con salud y un poquito más allá con los permisos de armas. Si ganan los demócratas, un poquitito más allá con las armas y un poquitito más allá. No se discute mucho más que eso. El rango fuerte de la discusión está todo saldado. Y lo que dicen es, bueno, y esta vez los dejamos a esto. ¿Pero por qué? Porque hay una burocracia política, técnica, judicial, social que sostiene el andamiaje de todo el país. Nosotros tenemos también una burocracia muy vulnerable, muy parecida a, muy atada al empleo público. De hecho, los técnicos en la Argentina, el personal técnico, salvo en organismos muy prestigiosos como puede ser el INTA, el SENASA, no me quiero equivocar, y algunos más, digamos, el personal técnico se mueve con los cambios políticos. Bueno, la Cancillería es otro lugar donde mantenemos, pero la mayoría de los ministerios el personal técnico se mueve con los cambios políticos, ya sea porque no tienen estabilidad, porque cada espacio político lleva sus propios técnicos, ya sea porque no está activo el sistema de concursos como debiese para que los técnicos se queden realmente si son buenos, ya sea porque simplemente teniendo la condición de estabilidad y teniendo además la condición de buen técnico, el gobernante de turno te corre porque quiere personas de su confianza alrededor. Piensan como gobierno y no como república. Piensan como gobierno y no como república. Entonces la realidad es que cada vez que llega un gobierno nuevo, y no importa el signo, es fundacional. Entonces empezamos porque no es una política pública, estamos mirando a futuro, no hay posibilidad alguna. Arrancamos haciendo los feriados de nuevo, eso es nuestro primer signo. Repasen, yo los invito, vayan y busquen en internet los feriados que teníamos en los últimos 4 gobiernos nacionales. Cambiar nombre de calle, segunda. Rebautizamos calles, rebautizamos espacios. Y eso realmente nos debilita mucho, porque la verdad es que es esto, no logramos establecer políticas de Estado. Entonces, también empezar un diagnóstico de cero, porque otra cosa es continuar, actualizar el diagnóstico de... Hay mucho nombramiento y no hay... Mira, yo formé parte de este gobierno, acá ni siquiera hubo nombramientos, en este gobierno ni siquiera hubo nombramientos. O sea, ni siquiera tuvo que ver con eso, tuvo que ver con esto, bueno, redistribuyamos, revisemos, miremos, y la verdad que te quedaste sin personal técnico. Cuando vos tenías a cargo de la cartera alguien que entendía mucho de su espacio, la cartera caminaba porque entendía mucho de su espacio. El Lustondo en Ciencia y Tecnología de la provincia, y con un ministerio con casi sin gente, el tipo puede funcionar, porque entiende la provincia, porque entiende lo que tiene que hacer, pero si no tenés un jefe de cartera de esas condiciones, estás perdido. Entonces digo, el tema de la burocracia tiene que ver con eso. En cómo para qué la querés y cómo se desarrolla. En Argentina está desarrollada desde la óptica del empleo público. Entonces no hay una burocracia técnica, política, profesional que te sostenga el funcionamiento del Estado, mucho menos de las políticas públicas. Pero se sigue llamando burocracia ahí arriba. Sí, porque es el modelo. La burocracia es como una patología. No, en realidad la burocracia es un modelo de gestión y de organización. Para nosotros, fíjense lo mal que estará en Argentina. Claro, fíjense, digo, además nada, tiene sus teóricos como Weber, Marx, digo. Fíjense lo mal que estaremos en la Argentina, que para nosotros es como una patología. Eso es tremendo. Sí, como algo despectivo. No, el problema no es el empleo público. Y la idea de que no tengo ningún rol, que el empleo público además también es cierto, el empleo público, que no tiene ningún rol. Si acá hubiera, ¿hay alguien que trabaja en la municipalidad o en la gobernación? No. Juzgado de falta. Juzgado de falta. Difícilmente alguien acá se hubiese presentado diciendo que era empleado público de la municipalidad. Sobre todo porque estamos en un momento electoral, con lo cual en los momentos electorales estos modelos se ponen en crisis o se cuestionan y además nadie se hace cargo de eso. Todos los que trabajan en la universidad dijeron que trabajaban en la universidad. Son empleados públicos igual que el municipal, ahora de distintos niveles, pero eso es un detalle finísimo que ni siquiera se nos viene a la cabeza. Y otros somos de la provincia. Y otros son de las provincias. Entonces, tiene que ver con eso, con que vivimos esa carga desde la carga del empleo público, del cuestionamiento hacia el empleo público, que es ese empleado que fui y no me pudo resolver algo. La buena noticia es que la mayoría de los empleados públicos, cuando uno va y los conoce y tienen piel, carne, hueso, son buena gente que me resuelve los problemas. Pero en el mientras tanto uno ve una masa presupuestaria, de fondos, estas
cosas que se tiran a veces en las redes, somos tantos en el sector privado abarcando a tantos del sector público, todas estas cosas que lo único que hacen es profundizar las diferencias en un país que ya está bastante agrietado, con una mirada totalitarista y de escasez de debate, digamos, ¿no? Entonces, por eso yo digo que estas escuelas son interesantes, porque nos generan la posibilidad de discutir estas cosas. Yo no sé, ustedes llevan muchos años cada uno lo debe ser, en la acción pública, política, social. Como nunca yo veo que el debate ha caído tanto, que alcanza con que tengas un ismo o un algo al lado que genera toda una serie de atributos que ni vos sabés que los tenés, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, veía el debate del verde y el celeste, que era otra cosa el debate, ¿no? Era legalizar o no la posibilidad de que si alguien quiere hacerse una... no importa, sin importar la posición, porque es algo... Ahora, si vos decís que sos celeste, pasás a querer las dos vidas, a ser fanática de Amalia Granata, a estar con Gómez Centurión. Es así. Y si sos verde, bueno, ni hablar la cantidad de ismos y de atributos que pasás a tener. No, lo peor es que país. No que si sos celeste, si no sos verde, automáticamente sos verde. En la política también. A mí me pasa, porque yo no soy de ninguno de los dos. Puteo los dos. Claro. Depende ¿Y por qué los con quién esté el cual puteo, soy del otro. No, ¿Por qué los puteas? Porque no te cumplieron las expectativas. Eso no tiene nada de malo. Pero no significa que estás de un lado al otro. Exactamente. Entonces, te pasa lo mismo. Sos macrista, sos de derecha, no querés a los pobres, estás bancando la inflación, jugás con la patria financista, Sos de Fernández, sos corrupto, No, muchacho. La gente elige en la base de nuestras vidas y en la base de las políticas públicas y en la base de la democracia está la posibilidad de elegir, la libertad de elegir. Y el día que por estos debates antagónicos nos llevan puesto en esa lógica, estamos perdiendo mucho más que la posibilidad de que Macri o Fernández sea presidente o de que Labaña sea presidente. Estamos perdiendo la posibilidad de ser libres. Y eso yo creo que en los últimos 10 años en Argentina se ha ido profundizando de manera importante. No tengo la capacidad de poder ver si en el resto del mundo también pasa. Lo veo acá en mi país porque desde muy chica participo en política y nunca como antes me vi tan limitada de expresar mis opiniones. Y no soy miedosa y no me faltan argumentos, pero la verdad es que si no soy verde no tengo ganas de por qué me cataloguen de celeste. Tengo una mirada, entonces prefiero no opinar. Y como yo debe haber muchos que prefieren no opinar. Entonces después te dicen, y fallaron las encuestas. No, la gente no opina ni en las encuestas. La gente no opina en las encuestas. Te llaman y te preguntan a quién votás, preferís no decir. Porque no tenés ganas de confrontarte con el otro que te acuse de un montón de atributos que vos considerás que no tenés. Simplemente porque elegiste un candidato a gobernador. Es como que hemos degradado toda esa cuestión vinculada a la calidad democrática. Entonces, para analizar políticas, mirada interdisciplinar, contexto, complejidad económica y por supuesto la mirada de cómo funciona mi espacio político, mi ámbito político, donde voy a desarrollar la política pública. Parte de esto que acabamos de hablar. Hoy Argentina está identificada con esta mirada de la grieta. Somos un país con una grieta, pero no solamente entre los candidatos a presidente, somos una grieta en lo que elijamos. El otro día Maradona. El otro día me sorprendió lo de Maradona. Digo, Maradona, yo soy hincha estudiante. Maradona va a decir gimnasia. Bueno, listo, no es un dato irrelevante. Para mí, como no sé los técnicos de fútbol en ningún otro club. Y bueno, el país dividido entre si Maradona era una persona que representaba o no los valores del deporte. Pero divididos agresivamente. Digo, yo tengo mi opinión, él tendrá su opinión, el otro tendrá su opinión. No son temas para grietarnos y estamos buscando la grieta de manera permanente. Y ahí tenés, perdóname, ahí tenés la diferencia, por ejemplo, en Europa, que hoy recién formaron gobierno tanto España como Italia, que el gobierno discutía, pero el Estado seguía funcionando. La República seguía funcionando, la gente no le interesaba quién iba a asumir como premier o como presidente. En España, especialmente la catástrofe, igual seguía funcionando. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. Cuando hay una medida del presidente que no le gusta, el Congreso no le vota el presupuesto. Y le dicen, flaco, acomodate, vení a discutir con nosotros, articulemos la política y te aprobamos el presupuesto. Y luego, y bueno, digo, pero funciona.
¿nuestro Congreso podría hacer eso con un presidente? No, inclusive a nivel local, un concejal que se plantea un presupuesto un año ya en una crisis. No lo podrían hacer nunca. Bueno, cuando nos referimos a lo público, para tener conceptos generales, después igual les queda, van a tener un montón de cosas, nos referimos a la actividad humana regulada por el gobierno, a la capacidad del gobierno para solucionar los problemas públicos y al interés público o los problemas globales que nos interesan, que no necesariamente son problemas del gobierno. Bueno, acá el origen de lo público, me gusta esta última parte, digo, esto es más o menos qué recorrido hizo lo público. Ante el daño o el desequilibrio es que aparecen las medidas públicas, las políticas públicas para tratar de solucionarlo. La eficiencia en lo público ya lo charlamos. Yo acá creo que es importante pararse un minuto que tiene que ver con la calidad institucional y el rol que juegan las organizaciones intermedias en esto. La mayoría de nosotros en nuestras organizaciones intermedias nos vinculamos estrictamente a nuestro quehacer, a nuestro objetivo. Entonces, la gente de la sustentabilidad ambiental se ocupa de ese tema, los que tienen algún rol económico se ocupan del rol económico, las colectividades culturales de la cultura. Hay pocos espacios de articulación e integración de estas asociaciones. Y la verdad es que son la voz para que la sociedad civil no organizada, porque en general además no está organizada, pueda reclamarle a las instituciones públicas por sus intereses, por el acceso a la información, por la transparencia, por el control ciudadano, por los presupuestos participativos, digo, por aquellas dinámicas más interesantes o de mejores prácticas políticas o buenas prácticas políticas e institucionales que se deberían llevar adelante. Es sumamente difícil porque para ello además primero se requiere cierta organización. Yo puntualmente tengo experiencia en el armado, por ejemplo, de agencias de desarrollo, donde no solo participan las instituciones económicas, el gobierno local, sino que además participan otras instituciones. Digo, se me ocurre que una ONG que tenga trabajo sobre sustentabilidad ambiental en una agencia de desarrollo tiene que tener una voz importante, como un espacio articulador para generar proyectos de futuro. A veces realmente parece que sos el Quijote con los molinos de viento. Digo, mi primera experiencia en una agencia de desarrollo terminó en que se pelearon las dos figuras que podían conducir la agencia de desarrollo y la agencia de desarrollo se cerró por un año. Se pelearon porque quién le tocaba la presidencia primera. Claro que era de honores, no hay un peso. Lo único que había que hacer era pensar la ciudad para adelante. Se pelearon las dos figuras principales, por un año la agencia no funcionó. Luchamos, volvimos a poner a la agencia en funcionamiento y pusimos a cargo al presidente de Comercio e Industria. Alguien no político, pero por lo menos no vinculado a la política local, que nos permitiera afrontar los desafíos de la ciudad. Y la verdad que fue muy interesante, porque eso te genera la posibilidad de que todas las voces en un mismo espacio sean escuchadas y articuladas. Y da lugar a otros procesos, puede darte lugar a audiencias públicas, puede darte lugar a intervenir, articular, o pongámosle el nombre que querramos, cada uno sabrá, a las asambleas de mayores contribuyentes, digo, un montón de espacios donde se organiza, donde se ven las voces ciudadanas, que en general no tienen un hacia dónde. En esto las universidades son una herramienta importante y fundamental porque lo que te permite es contar con el background académico y de investigación que te da las bases para discutir un plan estratégico, un plan de desarrollo, un plan de urbanización, un plan de esmartización de la ciudad. Digo, nosotros vamos a construir ciudades inteligentes en muy breve tiempo y no hay ninguna intendencia del país que esté teniendo esto como un tema central. Ningún proyecto central de ciudad inteligente. Yo veo que hay muchísimas iniciativas de muchísimos alcaldes, pero que la verdad falta mucho todavía, porque hay que generar mucho conocimiento en términos sociales de lo que es una ciudad inteligente. No es solamente organizo a los taxistas y les llamo el Uber de la ciudad. Eso también hay que hacerlo. Pero la realidad es que armar una ciudad inteligente primero tiene que ver con reconocer el tamaño de la ciudad, la idiosincrasia de la ciudad, cuáles son las fortalezas culturales, políticas, demográficas que tiene esa ciudad y poder empezar a pensarla en términos de posibilidades, de accesibilidad, de posibilidades de desarrollo, digamos. Pero indudablemente vamos hacia esa lógica y no estamos muy preocupados por eso. Bueno, ¿qué se requiere para formular políticas
públicas. Además de analizarlas, se requiere innovación gubernamental o por lo menos capacidad de deseo de cambio, de transformación y de cambio, capacidad en los agentes, obviamente, academias e investigadores. Por eso digo que las ciudades que tienen universidad tienen un peldaño más arriba que otras, porque la posibilidad de poder conversar con los académicos y los investigadores sobre los distintos temas, aun cuando el académico o el investigador diga yo de esto no sé nada, pero te voy a buscar a alguien que sabe, digamos, ya es una ventaja respecto de otros lugares. Se necesitan redes sociales y políticas para la elaboración de proyectos y programas. No es solamente una cuestión de voluntarismo político, sino realmente eso no termina transformándose en una política pública. Es solamente porque me gusté lo llevo adelante. En realidad, cuando uno establece una política pública y desea que la misma tenga esa consistencia de aprobación pública, requiere de la articulación con todos los sectores. Bueno, capacidades de implementación, recursos, capacidad de toma de decisiones. Fundamentalmente, mucho en una política pública tiene que ver, además de esas capacidades y con las capacidades de análisis, tiene que ver con entender lo factible. Porque también tendemos a pensar que podemos hacer cualquier cosa y la factibilidad viene dada por los límites territoriales, por los límites institucionales, normativos, por los escenarios políticos, por la complejidad social, bueno, por una serie, por la necesidad o no de recursos, por una serie de cuestiones que lo determinan y también por las influencias externas. Sobre todo en localidades como estas, donde vos hacés, no sé, 40 kilómetros y estás en Varadero. Digamos, entonces tenés muchísima más influencia, bueno, y además con internet y con todas las posibilidades de acceso a la información, hay muchísimas más influencias externas de las que había hace un tiempo atrás. Se requiere un ambiente político. La paleta de colores para esta luz no es la mejor, pero yo quise tratar de hacerla en gama con los colores de la universidad. Entonces, nada, como le hice yo misma, los diseños tampoco son los mejores, pero soy contadora. El ambiente político, que era lo que charlábamos recién, ¿no? Está dado por la continuidad de proyectos, por la interacción institucional de los actores, por el manejo de información para sustentar análisis y para poder tomar decisiones, y cómo articular el conocimiento teórico que ustedes van desarrollando o el de sus instituciones con la puesta en marcha de esas políticas. Bueno, definitivamente no se ve. En general, hay varias definiciones de políticas públicas. En general, las políticas públicas son las acciones de gobierno con objetivos claros, lo agrego yo, con objetivos concretos que se extienden en el tiempo para solucionar un problema determinado. Muchos otros autores le van agregando características. Algunos dicen, bueno, que además generen eficacia y eficiencia. Bueno, eso sería parte como de la condición deseable. Que atiendan una cuestión social, no necesariamente, porque vimos hace un rato que hay cuestiones corporativas que también definen las políticas públicas. Otros plantean que sean soluciones específicas para atender determinados asuntos. No todas las políticas públicas aportan una solución específica. Digo, pero bueno, entre todas estas definiciones y algunas más que tienen en el PowerPoint, más adelante, que lo voy a saltear, van a encontrar que básicamente uno define política pública como la acción de un gobierno en un determinado contexto o ambiente político para resolver un problema inherente a su accionar, o para resolver un problema nuevo que surge de algún tipo de desequilibrio social, económico o político que ocurre en su ámbito. En general, uno lo que define es que la política pública tendría que ser la base racional para actuar o no actuar en función de estos desequilibrios, expresar el propósito general de un gobierno. Rara vez esto ocurre, o por lo menos es la experiencia. Tendría que ser una presunción de comprender un problema. Ahora vamos a ver también que esto es bastante difícil. Y en muchos casos sirven como la agenda de campaña o para legitimar al político en un proceso electoral. Bueno, ahí tienen varias definiciones, yo las voy a pasar, me voy a quedar con este gráfico. Las políticas públicas emanan del Estado o los gobiernos y surgen a partir de la demanda del mercado y las empresas o de la sociedad civil. Fíjense que las liñitas lo que me indican es la dirección de hacia dónde va la demanda y el punteadito lo que me indica es la intensidad. La sociedad civil
efectivamente tienes muy poca capacidad de incidencia en la definición de las políticas públicas. ¿Y por qué les parece que es esto? Y ahora tiro la pregunta y tomo agua. ¿Por qué tenemos poca incidencia? Somos los que votamos. ¿Votan las empresas o votamos nosotros? Todos. ¿Seguro? ¿Votamos nosotros? A los legisladores, ¿quiénes los votan? Nosotros. Listo. Votamos, sí, los dueños de las empresas también, pero míralo como individuo, no como empresa. ¿Y por qué tenemos poca incidencia? Quizás por la falta de consenso. ¿Y por qué ocurre la falta de consenso? ¿Quién fue el hijo de la falta de consenso? Sí. Porque no nos podemos poner de acuerdo en cosas esenciales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo en cosas esenciales? Pero fundamental, tal cual como dice Luciano. Pero ¿saben por qué además? Porque no nos articulamos. ¿Cuántos de ustedes hablan con, ahora todos ustedes se conocen en la escuela de dirigentes, entonces a partir de ahora se van a generar buenas cosas en Areco? ¿Cuántos de ustedes se preocupaban por lo que le pasaba en el club de rugby? ¿Siquiera sabían que él presidía el club de rugby? No. Estamos en una ciudad de cuántos habitantes en el club de rugby. Nosotros somos anti-rugby. 25, 30, 35. ¿Cuántos hay? Bueno, por eso digo, pero no nos articulamos, la sociedad civil no se articula. Entonces nuestra capacidad de incidencia es mucho menor. La verdad, esta noche es la primera vez que conozco porque no decimos el pensamiento. Bueno, digo, y a ninguno nos genera la inquietud. A mí, ¿saben por qué me genera la inquietud de preguntar? Porque yo no soy de acá. Entonces no di por supuesto que los conozco a todos, entonces pregunto. Pero también podría haber venido a dar la charla e irme sin preguntar. Y la verdad que yo me llevo de acá algunos conocimientos, pero sobre todo los que ganan son ustedes. La sociedad civil no se articula. Y en países con el nuestro, con el actual contexto social que tenemos, menos articulada está. Entonces el esfuerzo es doble, porque nosotros necesitamos superar las instancias de agrietamiento y división. Me gusta muy poco decir la palabra grieta, entonces trato de ir encontrándole el sinónimo de división que tenemos para poder articularnos. En la medida en que la sociedad civil no se articula, las posibilidades de éxito y de incidencia sobre las políticas del Estado son menores. Y la realidad es que los ciclos sociales... Porque obviamente la sociedad civil también se depende mucho del voluntarismo, de los mercados de empresas tienen sus intereses, sus ganancias, todo eso nosotros venimos de otro punto de salida, digamos. Sí, eso también es así. Y también el recurso de tiempo que uno tiene que poner, digamos. Y los ciclos son distintos, porque el ciclo de vida de una empresa, o el ciclo de vida de una empresa, o el ciclo de rentabilidad que necesita la empresa es mucho más acelerado que el proceso que te lleva a la articulación de una sociedad civil. Todo eso juega. Lo que yo digo es, los esfuerzos tienen que estar puestos en esa articulación para poder tener incidencia. En la medida en que la sociedad civil no logre incidir fuertemente en las definiciones políticas del Estado, en copar la agenda pública, en determinar cuáles son los problemas, lo que nosotros obtenemos como resultado, como sociedad civil, no son políticas públicas de mediano y largo plazo. A mí me parece también que hay una mala percepción de la ciudadanía de la clase política. No creemos en eso. Entonces también nos sentimos que si no creemos en esta persona, ¿qué vamos a reclamar si no nos van a escuchar? Sí, perdón, yo completaría Para, sí. Que también está la asociación incorrecta de que lo político tiene que ver con lo público. Entonces, lo público está bastante bastardeado. ¿Sí? Una plaza no se visualiza como un espacio público. Me parece que ahí se nos produce una confusión y un acoplamiento de ideas que hacen que lo público no se cuide como un espacio compartido por todos. Esto. Digo, pero cuando vas a la gestión de políticas caes en los gobiernos, ¿no? Caes en los políticos. Yo pienso en esto. Por eso es importante pensar en cómo generamos los estadios en las sociedades civiles, cómo generamos las articulaciones para no caer en sintetizar lo público con lo político. Lo público somos todos. Lo político en todo caso son los gestores de lo público y que si querés pueden ir cambiando o no en función de las prioridades ideológicas que la sociedad en ese momento tenga.
pero la verdad es que necesitaríamos poder estrechar los laburos en términos de la sociedad civil, poder articularlos para que tenga una mayor incidencia. Andrés. ¿Sabe? Este último concepto que la verdad no por casualidad que no todo este debate, porque me parece que ahí me siento un dedo en la llaga, porque uno obviamente del lado de la sociedad civil está perfecto lo de la falta de articulación de la sociedad civil. Ahora, uno también podría decir, el pueblo no es delibera ni gobierna, sino que es su representante. O sea, yo, en cierta forma, vivo en una sociedad democrática para, entre comillas, evitarme ese problema. O sea, yo no tengo por qué ponerme a debatir políticas públicas o ir a golpear la puerta todo el día a mis representantes, sino que para eso se supone que está el representante. Ahora, ahí viene la crisis de representatividad. Porque si yo voto por obligación y porque la verdad, vote a quien vote, no me va a cambiar. Y entonces, pensé que hay un tema más de fondo ahí. No es una falta de articulación, sino un desencanto o un... La verdad que los tipos no van a solucionar el problema. Ahora, ¿por qué yo me tengo que poner la camiseta de pelear por que me pongan piedritas en la calle hasta que articule una política pública de salud o de educación o de fondo? Entonces yo me tengo que pasar la vida articulando con sectores X para que el tipo que se supone que yo voto porque estoy en un sistema que está pensado para eso, no lo hace. Entonces digo, es bastante repulsivo como idea. Sí, o para demandárselo y que lo haga. Digo, yo creo que tiene que ver con las dos cosas. Diego, me quería hacer un comentario. Sí, no, que también se ve que falta articulación entre las corporaciones o asociaciones. Muchas veces, como podría ser el caso del club o de la asociación que yo estoy, en la esquina por ahí tenés, ves que falta, estamos todos los viejos. Estamos cerrando, tiene que venir. Porque en las asociaciones intermedias, lo que también nos pasa es un poco lo que plantea Andrés, que es el de, Marcela, no te había visto. Es que me faltan los anteojos y ahora sí, ¿cómo andás? En realidad también lo que pasa es que en las asociaciones o las organizaciones civiles también hay un poco de desencantamiento por parte de los jóvenes, pero se dan las dos cosas. Hay una menor idea de participación, pasa mucho en las elecciones, uno lo ve en la baja participación de determinadas franjas etarias en las elecciones, pero también lo ves en las participaciones sociales, en las instituciones y demás. Y ojo que también hay un cambio en la juventud, que a lo mejor los chicos de la ONG de sustentabilidad lo tienen un poco más claro, que es que la juventud ya no se organiza tanto en términos de espacios, sino en términos de temas, ¿no? Entonces cambió la verticalidad a la que nosotros estábamos acostumbrados por una idea de transversalidad, algo más parecido a lo que vivimos cuando salíamos de la dictadura respecto, por ejemplo, de los derechos humanos, algo más transversal y no tan estanco con una idea, porque yo veo que los jóvenes, por ejemplo, en el tema de ambiente, de distintas posiciones y de distintos lugares y distintas actividades se articulan, ni hablar en lo que fue el tema de la legalización del aborto, en el tema de género. Hay temas que preocupan a la juventud y se ocupan de manera transversal en un montón de espacios. Sí, yo lo que quería decir... Después del máster. Creo que no estamos poniendo lo que es educación. Creo que la educación es lo que marca la pauta de si estamos a la altura o no de exigirle a nuestros representantes, que son los que toman las decisiones, de poder estar en tema, de poder saber, y el conocimiento es lo que le da la exigencia. El representante se siente mucho más exigido si la población, la sociedad, tiene un nivel cultural mucho más alto. Y es lo que nosotros debemos transformar. Sean los que están ahora, sean los que van a venir, sea lo que sea. Digo, como jóvenes, lo que tenemos que generar es esa transformación cultural y ese plus de educación que genere que la sociedad cada vez sea más exigente con sus representantes. Si no generamos eso, es como muy amorfo todo. Yo comparto 100%, y al principio hablaba del estado inductor de desarrollo y planteaba justamente que uno de los roles tenía que ver con la definición de la educación. De hecho, Argentina lo hizo, porque en 1420, con la ley 1420, nosotros pusimos a todos los chicos que venían de un montón de nacionalidades distintas, de un montón de orígenes distintos, en la misma escuela, con el guardapolvo blanco, que la misma historia, la misma teoría, y dijimos, gente, esto va por acá. ¿Qué nos pasó después? Un montón de cuestiones. Entre ellos, la articulación de otras organizaciones
con el gobierno, con la definición de políticas públicas, que intermediaron ese juego de la educación con los gobiernos, que tiene que ver con los sindicatos, digamos, concretamente. Digo, el día que la actividad docente escolar se transformó en una actividad sindicalizada, dejó de ser una discusión de educación para ser una discusión laboral. Y son dos cosas diferentes. Marce. No, yo en alguna situación de la que se planteaba del intercambio entre las instituciones, yo creo que entre las instituciones deportivas acá se da un intercambio en el pueblo. No hay una realidad. Cuando la política se quiso meter en las instituciones deportivas, terminaron destrozando, haciendo daño en algunas instituciones. Es que es al revés, claro. Entonces, hay que ser muy cautos en ese sentido. Cada uno siente su lugar como propio, lo va a cuidar y lo va a defender. Hemos tenido casos de clubes destrozados por la actividad política. Cuando se quisieron meter la actividad política dentro de la institución, causó... Pero yo no lo planteo desde ese lugar, ¿eh? Pero creo que en algunas instituciones entre sí hay intercambio. Desde compartir la misma actividad, por eso, desde compartir un montón de situaciones que se van dando entre sí. No por ahí entre todas, pero sí hay en algunas hay... Si el germen existe, digamos, es importante fortalecerlo. Yo en ningún momento planteo que la política se meta en las instituciones. No, ya lo sé. Mi mirada es al revés. Bueno, las instituciones intermedias que formen parte de la forma de llevar la voz de la sociedad. Eso es un poco lo que pasa. Que tengan opinión. O sea que capaz la característica del argentino, no sé, perdón, quiero ofender a nadie, pero somos muy individualistas. Entonces, los hombres, los seres humanos somos individualistas. Sí, pero mira, esto tenía conectado que mis amigos un japonés que estuvo viviendo en Areco y él me dijo que me cambió todo. Dijo, ¿qué ves acá? Tenía una foto del fondo del mar. Y que es un pez, una alga. Bueno, yo veo un sistema marino. Porque era todo un universo, digamos. Donde uno dependía del otro para vivir. Sí, Bueno, es el modelo de producción japonés, digamos. Cuando nosotros pasamos en administración de estudiar el Fordismo a estudiar otros modelos, hoy lo charlábamos justo, tiene que ver con eso, el Fordismo que decía, usted pone un tornillo, usted pone un vidrio, usted una puerta, usted da, acá tiene un 0 kilómetros. El modelo japonés es en realidad todos formamos parte de un sistema, no hay una división del trabajo donde el otro no se responsabiliza, sino que el producto es producto justamente de que todos tenemos las competencias para, es otro tipo de modelo. Entonces es lógico que ellos tengan una mirada sistémica. Incluso tiene que ver hasta con la formación cultural y religiosa de los orientales, ¿no? Ellos son un sistema en ellos mismos y con el otro. Ahora quiero que nos convertamos japoneses. Pero miren, la cultura, la religión, lo que nos forma hace a todos nosotros. Está bueno compartir. Yo fui hace 2 años a un curso de filantropía. Entonces, nos miraban a los latinos que estábamos en ese curso porque no entendíamos nada. Pero no porque no entendíamos el idioma, no entendíamos qué era la filantropía. Para nosotros la filantropía es solidaridad. Entonces, es decir, se te quemó la casa, juntemos todos algo para Claudia porque se le quemó la casa. Entonces, de las desgracias ayudamos. Y ahí somos los mejores. Y somos los mejores, campeones del mundo. Ahora, cuando me encarás por el tema de la filantropía y me decís que tengo que poner plata para no sé qué cosa, yo digo, no, si ya me la cobran con los impuestos, yo no sé si quiero poner más. Y en los países sajones, que tienen otra mirada desde lo religioso y de lo cultural, esto forma parte de un deber de la persona. Para nosotros también, pero la desgracia. En la desgracia, los latinos vamos, lloramos, formamos parte, pagamos nuestra culpa. Ahora, los sajones no. No, sí, Susana, yo te mando, queda el power porque quedan un montón de temas para que lo podamos seguir charlando. Y si no, Patricia, me va a tener que invitar a la segunda parte. Sí. Los japoneses también tienen su alta tasa de suicidio por no tener una participación, por ser tan individualista. Están encerrados en sí mismos, en la producción, en realidad, tienen una actividad social muy grande. Eso como si la tenemos nosotros. El problema, en todas estas instituciones que estamos formando. El problema de los japoneses y la tasa de suicidio tiene que ver con la satisfacción de necesidades y expectativas por arriba de lo que se pueden imaginar. Están pagando un sobresueldo para que salga. Tienen más difícil, te dan vacaciones y no saben qué hacer. Ay, Dios mío. Bueno, escuchen.
Vamos a avanzar un cachito por lo menos para dejar algunas ideas planteadas, pues nos vamos, bueno, definiciones, todo esto para que tengan más idea de algunos temas. ¿Cómo es la vida de una política pública? Surge y se identifica un problema, ese problema tiene que ser incorporado a la agenda política, ahí aparece el rol de la sociedad civil y de las corporaciones también, digamos, a ver quién logra primero ponerlo en la agenda política, y va a jugar un rol importante la ideología de la agenda política en la que queramos entrar para ver cómo ese programa o ese problema se define. Porque una cosa es que yo diga, faltan luces en la calle, que puede ser un problema bastante objetivo, y luego ese problema que es bastante objetivo se subjetiviza en función de ¿qué? De las experiencias sociales e individuales, de la mirada política, de las ideologías, de la experiencia o no en gestión y de la responsabilidad que yo tengo, un poco lo que me decía Andrés. Yo voto a mis representantes, entonces no sé, Andrés ve la luz, ve la calle sin luz y él le reclamará a sus representantes. Otros haremos un petitorio y juntaremos firmas para que nos pongan la luz. La cuestión es qué político nos va a dar bolilla en función de cuál es su agenda política. Va a haber formulación de alternativas a partir de la agenda política. En las distintas agendas políticas que este problema se ha reconocido, se van a formular alternativas para solucionarlo. Acá de nuevo va a tener que ver el rol que yo juego en la sociedad, el rol que yo juego en la política, qué responsabilidad tengo, qué capacidad de toma de decisiones tengo. Va a la fase de decisión y ahí es donde se cumplimenta la etapa de diseño de la política pública. Yo siempre digo que lo más importante, dos cosas más importantes en la política pública son la definición del problema, que van a ver en lo que les voy a dejar, porque ya no voy a terminar de poder hablarlo, que en realidad es donde se centra la gran cuestión, la incapacidad que tenemos en general para poder definir un problema de carácter público o social, entenderlo e interpretarlo como tal, para poder meterlo en la agenda pública. Estas dos me parece que son bastante sencillas, porque en realidad hay mucho hecho, mucho escrito. Hay pocos problemas innovadores y para los problemas innovadores en general ya hay soluciones pensadas, con lo cual es bastante... Y las otras dos cuestiones a las que poca bolilla se les da, porque ¿qué pasa? Una vez que el problema tiene una decisión y se diseña una política pública, llega a la agenda pública o a la agenda política, pero ¿saben de qué agenda sale? De la nuestra, la eliminamos. Salió de nuestra agenda, salvo aquellos que son dirigentes y persisten en ver cómo se avanza en el tema, de la agenda de los comunes salió. Porque ya me van a poner las luces, ya me van a hacer las cloacas, ya van a resolver el problema de seguridad. ¿Cuándo vuelve? Cuando no me pusieron las luces, no me hicieron las cloacas y no me resolvieron el problema de seguridad. Pero mientras tanto, como bien descendés, lo dejamos en nuestros representantes. Y aparecen dos fases a las que se le da muy poca bolilla y que para mí son centrales, y nuevamente ahí tenemos un rol muy importante como organizaciones, que tiene que ver en la implementación de la política, sobre todo porque las organizaciones vamos a aportar la mirada de los distintos actores y la mirada de los distintos grupos que nosotros representamos y cómo impactan esas políticas en esos espacios, y la evaluación de la política pública. Esto en Argentina prácticamente es el universo de lo desconocido. No hay evaluación de políticas públicas. ¿Por qué? En primer lugar, porque efectivamente tenemos poca capacidad autocrítica. No, en primer lugar porque hay poca continuidad, con lo cual es imposible evaluar algo que no continúa. Gobierno que entra, lo decíamos hoy, gobierno que cambia todo el equipo, gobierno que cambia las políticas, prácticamente no hay continuidad de políticas, con lo cual no hay evaluación de impacto. No se puede decir si esa política finalmente resuelve o no el problema principal o los accesorios. Entonces, como no hay una política pública definida en el tiempo, la evaluación es casi prácticamente nula. Y en la implementación de la política pública solemos caer en distintos problemas. Algunos que tienen que ver con el liderazgo de los interlocutores o de quienes los tienen que llevar adelante. Los estilos de liderazgo, la idea de que una persona sola puede implementar una política. Otros que tienen que ver con la extrema ideologización de las soluciones. Yo les aclaro, tengo una posición política, milito en política desde los 17 años, tengo clara o cabal idea de lo que pienso en muchísimos temas. Ahora, lo que no puedo creer es que todo se resuelve con mi recetario aprendido en mi militancia de la franja morada.
porque eso seguro que no es así. Nosotros tenemos un problema de fundamentalismo en nuestros dirigentes políticos muy importante de creer que todo se resuelve con el mismo librito. Con el librito del fondo, con el librito de la izquierda, con el librito de la derecha, el librito que quieran, pero siempre con un librito. Y la verdad es que uno puede ver incluso buenas iniciativas de políticas estructurales que podrían ayudarnos a resolver varios de nuestros problemas, que son desnotados por la oposición de turno. ¿Por qué? Por el simple hecho que no cumplen con mi librito. No porque la evalué, porque me fui al otro lado del mundo y evalué que no funcionó, porque no la pude implementar. Entonces, en la etapa de implementación suele haber muchas dificultades basadas en un fundamentalismo ideológico que hacen imposible avanzar en este sentido. Bueno, esto es lo que les decía hace un ratito. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Los problemas en general son aquellos dados por las condiciones externas y después tenemos distintos tipos. Problemas sencillos y localizados con respuestas que ya existen, problemas complejos e interdependientes que no pueden trasladarse aisladamente, la educación, por ejemplo. Los problemas que tenemos en educación no es algo que se pueda analizar aisladamente, tiene que ver con los problemas de alimentación, tiene que ver con los problemas de pobreza, con los problemas de seguridad, con los problemas de formación docente. Digo, es un tema hiper interesante para abordarlo, requiere de una interdisciplinariedad muy fuerte, no alcanza ni con tomar soluciones parciales, ni con tomar pruebas para ver cómo estamos, ni con un programa menor, tiene que ver fundamentalmente con qué queremos que hagan nuestros jóvenes, dónde queremos que estén, hacia dónde los llevamos, cómo vinculamos áreas, lo hemos hablado mucho con Marcela, como el deporte y la educación, que para nosotras forman parte del mismo proceso, y no necesariamente logramos que nos escuchen. Hay problemas de rutina, como cualquier organización, problemas inéditos que deben ser encarados con medidas innovadoras. En Argentina, fundamentalmente tenemos de estos, de los complejos e interdependientes que nuestras escasas posibilidades o nuestras escasas capacidades de articulación hacen que los intentemos atacar aisladamente. Cuando uno discute, por ejemplo, el tema educativo, que es el área donde más... O te produce parálisis. O te produce parálisis, exactamente. Yo con el tema educativo, que es un espacio donde me ha tocado relativamente discutir algunas políticas, uno tiende a ver que lo sectorizamos. Que lo discutan, vuelvo a lo mismo, lo discutan los educadores. Que ellos miren, y en realidad el problema educativo tiene que ver con sentarme en la mesa de la gente que da trabajo, de la gente que pide trabajo, de las mesas de los que llevan adelante organizaciones deportivas, de los que llevan adelante organizaciones sociales, tienen múltiples complejidades y los problemas van a tender a ser cada vez más complejos. Por eso es necesario que cada vez estemos más preparados en el espacio en el que estemos, y por eso yo valoro las escuelas de dirigentes. Lo voy a decir al final, pero bueno, acá van a tener, hay un montón de cuestiones. La agenda pública, ¿cuáles son los? ¿Esto lo vieron con Miró? Sí. Ah, perfecto. Entonces no paramos, pero necesitamos que para que un problema ingrese a la agenda política tenga un objeto de atención amplia. Ahí necesitamos mucho los medios de comunicación, que en general no colaboran necesariamente de manera correcta para que esto sea, pero por lo menos los tenemos que contar. Necesitamos que el público requiera algún tipo de acción, que no diga, es un problema insolucionable y entonces me entrego a los brazos de la desesperanza, sino que la gente reclame, porque si no, no lo incorporo en la agenda, si es un problema que no puedo resolver. Y por supuesto que haya cierta viabilidad de la solución. Muchas veces, estoy pensando en lo que acabo de hacer con la educación, poner la vara tan alta también lleva a que no vamos a hacer nada en educación porque es tan difícil que por ahí uno entra en esa lógica de la comodidad. No es mi caso, pero digo, bueno, acá hay un montón de conceptos que a ustedes les van a servir para charlar o por lo menos para que podamos verlo en algún otro momento. Acá otra vez, cómo se forman los problemas, las etapas. A ver, ¿qué más hay importante? Bueno, acá sí me paro un poquito. De la definición del problema es parte del problema, porque definir un problema no es solamente detectar una demanda. ¿Sí? Demandas hay infinitas. Para que se transforme una demanda en un problema, necesitamos que exista un proceso político de negociación, que puede ser un proceso político abierto, plural, donde todos participamos, como si yo trajera acá un problema y entre todos lo debatimos, o puede ser un proceso político sesgado, porque el que organiza
la discusión política puede sesgarlo hacia un determinado sector para que ese sector encapsule y de alguna manera diseñe una solución factible, que no necesariamente va a responder al problema, pero por lo menos puede haber un planteo, puede ocurrir que haya un planteo como de falso diagnóstico y falsa solución. Eso también uno lo ve muchas veces en las gestiones políticas. Bueno, por eso, en un sano planteo político debería haber negociaciones de distintos puntos de vista con distintos intereses para que se tomen las medidas públicas necesarias, se generen las políticas públicas que nos permitan resolver el problema. Bueno, medios de comunicación lo vieron con Miró, opinión pública lo vieron con Miró. De todas maneras, cuando ustedes vean este PowerPoint, van a ver que todo tiene como un vínculo y nos va llevando desde el rol del Estado hacia el final, que es la definición de la política pública. La construcción de la agenda, a mí me gusta siempre ponerlo, más allá de que después me dijeron que lo habían visto con Marcelo, en realidad me dijo él, porque en realidad nosotros tenemos un rol central en la construcción de esa agenda, que tiene que ver con cómo logramos que los problemas que consideramos centrales para el desarrollo de nuestras comunidades ingresen a la agenda política. Porque como les decía recién, hay infinidad de tentaciones para el político o para el público, para el agente público. ¿Qué son infinidad de tentaciones? Poner la agenda muy lejos, entonces siempre depende de otro nivel. Poner la agenda muy cerca y entonces es una cuestión que resuelvo rápidamente, pero que no mido el impacto general que tiene. Y muchas veces lo que hay son incapacidades para poder definir esos problemas, poder ponerlos en contexto y analizar las mejores soluciones. Y después, sí, por supuesto, las dificultades en la implementación. Entonces, las características de los temas, de alguna manera, es lo que le da las posibilidades o no de llegar a la agenda. Ustedes habrán visto con Miró que hay dos tipos de agenda. La agenda sistémica, que es la que tiene que ver con lo público en general, y la agenda institucional, que es cuando un elemento de la agenda sistémica pasa a formar parte de mis preocupaciones como político o como agente público. Para que eso ocurra y tenga posibilidades de llegar a la toma de decisión, lo primero que se indica es que tiene que tener una gran audiencia el tema. Por eso los políticos reniegan mucho o nosotros renegamos de los políticos, ¿no? Y decimos, no se ocupan del tema educación. Y todos nosotros creemos que es un tema central. ¿Saben qué? No lo logramos poner en la agenda. No lo logramos poner en la agenda a las instituciones que nos dedicamos a la educación. No lo logramos poner en agenda a las ONG que nos dedicamos a la educación. No lo logramos poner en la agenda. Y si de hecho ustedes... Es una política pública. Es una política pública. No ponerlo en la agenda. No ponerlo en la agenda. Pero es un error nuestro como sociedad no lograr que eso entre en la agenda. No hay manera de que logremos... Es una política clara. Fíjate que en el último debate presidencial no se habló de educación. Entonces, tenemos un problema serio. Pero también hay mucha hipocresía también con el tema de lo que nos interesa como sociedad. Queda muy bien decir que nos interesa la educación. Es lo que estoy diciendo, Andrés. Claro, en la práctica... En la práctica no nos interesa. Mira, Jaime Echeverri siempre hacía el mismo relato. Jaime Echeverri en un auditorio así de grande, no sé si lo ubican, un rector de la tragedia educativa. Siempre hace el mismo relato. Entonces está en un auditorio así y dice, ¿quién cree que la educación tiene problema de calidad en la Argentina? Todos. ¿Quién cree que sus hijos tienen una educación de baja calidad? Nadie. Era algo que le pasa al otro. ¿No? Entonces digo, por eso lo cuenta en la tragedia educativa, digamos. Entonces digo, esto es así, la percepción de lo mío y lo de los otros y de lo colectivo es complejo por eso. Bueno, tiene una mayor audiencia. Al menor grado de especificidad, posibilidades de obtener mayor público. Cuanto menos técnico es un tema o más general es un tema, más posibilidad de que la gente se involucre. Por eso también a veces nosotros creemos que no tenemos roles para jugar y en realidad nosotros tenemos un rol muy fuerte en lo que hace a la comunicación, a la explicación, a salir del título. Vieron que los medios titulan y a veces vos lees la nota y decís es incomprensible lo que están diciendo o están diciendo otra cosa. Y nosotros de las organizaciones tenemos mucho rol y mucho juego en esto de poder establecer cuáles son los verdaderos puntos que hacen a los problemas. A mayor importancia social, por supuesto, el alcance es mayor, la relevancia temporal tiene mayor relevancia o mayor importancia para la incorporación en la agenda aquello que va más en el largo plazo
Y por supuesto el grado de complejidad en esto de lo que decíamos, la menor deficiencia técnica, la menor definición técnica o los precedentes menos claros, eso genera la posibilidad de una inclusión en la agenda más rápida. Básicamente es, cuanto menos claro está el problema, cuanto más gente le interesa, más posibilidades de ingresar a la agenda. Lo cual esto tiene su impacto serio en la calidad de la agenda política y pública que tenemos. No digo que esté bien, yo digo cómo se desarrolla el proceso. Yo de hecho lo critico bastante y por eso insisto tanto en esto de generar los espacios de debate y de articulación entre las instituciones, porque a veces nos hace dar un salto cualitativo. Bueno, ¿qué influye, digamos, sobre la agenda? Como les decía hoy, las ideas, también la factibilidad económica, política y administrativa, las generaciones de los espacios de articulación y contacto de ideas, la oferta y demanda que puede haber de soluciones, la teoría de la información, las comunicaciones, los medios de comunicación, la opinión pública, las redes y comunidades que promueven ideas y las historias sobre las condiciones sociales y culturales del ámbito donde nos estamos desarrollando. Ese loguito, esa frase del verdadero poder tiene que ver con esto. Para mí es central, lo he hablado mucho con Marcela respecto del deporte, pero con ella porque hemos tenido la posibilidad de trabajar juntas en alguna instancia. Pero para mí es central y tiene en el verdadero poder la construcción y la articulación de las instituciones intermedias en la definición de los problemas y en la definición de las agendas. Más allá de que después votemos nuestros representantes, y que ellos se encarguen de implementarla, de diseñarla, pero la definición de las bases y del problema y de la agenda, e incluso en la evaluación, que por ahí da para otra charla, pero en lo que para mí es central en la definición de las políticas públicas, tenemos un rol muy importante a jugar, que tiene que ver con la comunicación, con la posibilidad de articulación, con la necesidad de escuchar las distintas voces, de generar redes, de atender las distintas coaliciones de poder. No me refiero a las coaliciones políticas, me refiero a las coaliciones de poder, y también de poder contener adentro de las instituciones algo que sí se da naturalmente y no se da en otro tipo de espacios, que son las distintas corrientes ideológicas. En todas las instituciones, ustedes tienen gente que viene desde millones de lugares ideológicos distintos, que tiene biografías diferentes, historias de vida distintas, y todas confluyen ahí. Entonces tenemos un poder casi único que no te vas a encontrar en ningún otro lado. Vas a un partido político y todos piensan más o menos lo mismo, salvo en alguno. La mayoría piensa todo más o menos lo mismo. En las instituciones eso no da. Entonces por eso digo que tienen un poder intrínseco fenomenal para llevar adelante estos procesos de transformación. Bueno, acá están los distintos esquemas de inclusión en la agenda. Y para finalizar, ¿por qué es interesante que discutamos? ¿Estoy finalizando bien? ¿Por qué es importante discutir el tema de políticas públicas? En primer lugar, porque lo que nosotros nos llevamos de acá, en esta clase maratónica de 2 horas en la que hablamos y hablamos sin parar y pudimos generar algunos debates nada más, son ideas sobre algunos conceptos que tenemos que manejar. Y cuando nosotros manejamos esos conceptos, nos permite salir de la mirada subjetiva para tener un análisis objetivo y racional de lo que me están proponiendo, de lo que voy a proponer o de lo que estoy discutiendo. Tengo más herramientas. Me permite tener el enfoque del japonés amigo de Manuel. La idea de sistema, ¿no? Me llevo de acá la idea de que definir un problema, aunque lo pasó rápido Dania, me llevo la idea de que no es una cosita que aparece como problema, viene un tipo, lo vota, sale una norma y ya está. Me llevo la idea de que es un problema, de que hay que elegir alternativas, de que lleva un proceso de decisión y que además sería ideal que lo evaluásemos en el final. Es un modelo dinámico, esto lo pudimos charlar poco, pero la política pública nunca empieza y termina como la imaginé. De hecho, en general debe ser de lo que más da registra, esto como un técnico de fútbol, ¿viste? Plantea el partido de una determinada manera, pero cuando salen a la cancha le pasaron infinidad de cosas, se le clavó el 10, se expulsaron al 4, le echaron al arquero, no arrancó para ningún lado. Bueno, ese modelo es dinámico y la política pública requiere permanentemente de la definición, de la redefinición y de la revisión. Y acá nuevamente, ahora, ¿con quién redefino y miro la política pública? ¿Con mi gabinete? ¿Con los 4 o 5 que me rodean siempre? ¿Con quiénes? Bueno, por eso es importante poder abrir a la definición y poder jugar con las evaluaciones.
Y de hecho hay teorías, que yo cuando lo discutimos en el posgrado hago mucho hincapié, hay teorías, sobre todo las teorías norteamericanas, que plantean que las políticas públicas deben ser evaluadas paso a paso, en el momento de diseño, en el momento de implementación, completamente para ir corrigiendo el desvío permanentemente. Dicen ellos, es imposible. No es lo mismo que una política privada en una empresa, donde si hay algo que se desvía, vos lo corregís automáticamente. Ellos que dicen, la política pública es imposible, no vas a poder corregirla automáticamente. Entonces tienes que evaluarla todo el tiempo para eliminar o achicar el gap que se genera, la brecha, exactamente. Entender de políticas públicas es importante para generar acuerdos interinstitucionales. Con la política, como bien decía el compañero, o entre nosotros mismos, pero fundamentalmente como sociedad. Si nosotros no entendemos lo que él me dijo al principio de la clase, nosotros no tenemos políticas públicas, si no partimos desde ahí, no entendemos que es algo que necesitamos tener para poder sacar la educación adelante, la ciencia adelante, los 5 o 6 ejes que nos van a hacer la diferencia, que nos van a permitir ser de esos países que se desarrollan y no de esos países que fracasan, como dice el libro, va por ahí. Y por supuesto nos va a permitir comprender la complejidad. Vivimos en un mundo extremadamente complejo, con una sociedad extremadamente compleja que se complejiza día a día cada vez más. Entonces nosotros administramos un sistema complejo. Tenemos que aprender a gestionar la complejidad, la incertidumbre y a ser actores líderes de esa gestión, de ese manejo de la complejidad y de ese manejo de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque tenemos esa responsabilidad. Algunos nos eligen nuestras familias, a otros nos eligen nuestros amigos del club, a otros el electorado masivamente, a otros quienes depositan la confianza en la representación, pero todos tenemos una clara responsabilidad y no es una responsabilidad que solo atañe a nuestra organización. Nos están delegando de alguna manera una responsabilidad mayor que tiene que ver con involucrarnos en aquellas políticas que nos permitan, y reitero, ser de los países que se desarrollan y crecen y no de los países que fracasan. Así que bueno, un poco esa es la idea. Yo les voy a dejar todo el PowerPoint, que es larguísimo, pero para que tengan, y está mi mail, ahí en azul no se ve, pero en el PowerPoint se ve bien, y en mi Twitter, para el que quiera hacerme alguna pregunta, pedirme alguna recomendación de bibliografía o simplemente algún tema que le quedó acá sin poder plantearlo, es daniatabela@gmail.com. A disposición. Tengo mucha bibliografía sobre el tema, así que si a alguien le interesa algo puntual, lo puedo compartir sin ningún tipo de problema. Así que terminé perfecto.